¿Cómo escribir buenos unit tests en JavaScript? Probablemente en tu práctica profesional o en tus proyectos personales, al escribir unit test, te has preguntado si lo estás haciendo de la manera correcta. Incluso, a lo mejor te has preguntado cuáles son las prácticas que debería de seguir, qué referencias puedo tomar como ejemplo, lo estoy haciendo bien, hay algo que pueda mejorar. Y no es tu culpa. En este contexto, en la programación, en el ecosistema hay toneladas de información, hay bastante información en la red y a veces nos saturamos y no sabemos elegir o diferenciar si el tutorial que estoy viendo de alguien está aplicando buenas prácticas o no. Y yo lo repito en mis proyectos y no soy consciente. Es por eso que en este video vamos a ver cuáles son las principales mejores prácticas para crear unit test y vamos a ver ejemplos puntuales y concretos. Vamos a comenzar con la estructura. ¿Cómo estructurar de manera apropiada un test? Aquí estoy ejecutando este código que estoy usando Jest y a la derecha tenemos la terminal y tenemos este output. Nota cómo estamos estructurando. Tenemos un describe global, que es el que engloba la característica que vamos a probar. Y tengo aquí una serie de its en el que pruebo, en este ejemplo, un dominio del test A, un dominio del test B con un escenario particular, también el dominio del test B con otro escenario, y por último un dominio de test C. Nota que estamos mezclando aquí diferentes tipos de pruebas. Hay diferentes maneras en las que podamos estructurar mejor esto. El problema de tenerlo así es que conforme voy agregando más escenarios a mis dominios A, B o C, esto va a tender a ir creciendo. Y ahorita se ve que son pocas líneas porque realmente están vacíos las pruebas, pero imagínalo con esto, con unas 10 líneas de código, por ejemplo, pues se va a hacer un test muy grande y hay que hacer un refactor. El problema de que sea un test grande es que es difícil de leer, y el problema de que sea difícil de leer es que es más difícil darle mantenimiento para encontrar y para agregar cosas. De hecho, cuando es muy grande ya no deberías agregar, deberías de hacer un refactor para separarlo. ¿Cómo podemos remediar este asunto? Hay diferentes maneras, como te digo. Una posible manera es que dentro de mi describe yo pueda agrupar otros subdescribes. Yo pueda tener aquí, por ejemplo, voy a quitar, ahora sí, voy a escribir describe y voy a poner, por ejemplo, a domain, mi callback, y aquí pueda englobar únicamente mis pruebas de mi dominio A y de este modo pueda tenerlas separadas. Lo mismo va a ser para mis otras pruebas, para las pruebas de dominio B y C. Entonces aquí nada más voy a copiar y pegar, voy a cortar esto y creo que ya me estás cachando la idea, ¿verdad? Solamente hay que estar agrupando por subgrupos de describes para que mis pruebas puedan estar mejor agrupadas y así por lo menos es más fácil de entender. Esta es una manera. Por ejemplo, si yo guardo, nota aquí en el terminal sigue empezando bien, no hay ningún problema y aquí están mejor legibles. Otra manera es, no es necesario que tengas que tener todo dentro de un describe, es recomendado, pero en mi opinión es más fácil si los tienes directos. Por ejemplo, si yo tengo todo esto por fuera, lo corto, borro esto y lo pego. Es inclusive más fácil porque ya no estás teniendo el espacio de indentación. Queda mejor, bueno, a mi parecer queda mejor estructurado. Y esa es otra manera. Otra que yo creo que puede ser la mejor incluso es, en caso de que tengas muchas pruebas combinadas de diferentes dominios en este archivo, lo mejor sería separarlo en diferentes archivos. Deberías de crear entonces un archivo únicamente para las pruebas del dominio A, un archivo únicamente para las pruebas del dominio B. De hecho aquí me faltó quitarle esto, y consecutivamente cada una. Es por eso que de este modo, como vemos en la terminal, queda mejor agrupado. Queda dominio A y su prueba, ¿no? Dominio B y sus pruebas, dominio C y sus pruebas, y así es más fácil de tener una visibilidad. Como te digo, esas son recomendaciones. En sí lo que deberíamos hacer es tener organizadas las pruebas con aquello que están probando en común y no tener mezcla de diferentes pruebas en el mismo archivo. En dado caso de que esos dominios A, B y C tengan en común un dominio padre, hace sentido tenerlos estructurados de esta manera. Pero si son dominios independientes, lo mejor sería que tengan su archivo separado.
Y esto tiene que ver entonces con la manera en que estructuras tus tests. Vamos al siguiente. Lo siguiente que vamos a ver es usar únicamente los expects o asserts necesarios. En el caso de Jest estamos usando expect y este es un ejemplo. Tenemos esta función que se llama addUser que recibe tus parámetros y retorna esta ejecución. Esto es un ejemplo únicamente, pero normalmente este código va a ser en otro archivo independiente y aquí lo vamos a importar. A efectos de este ejemplo es más simple tenerlo así. Y aquí tenemos una prueba. Vamos a ver qué problema hay aquí. Esta prueba, como dice aquí, va a probar safe user y dice el escenario que debe de agregar un nuevo usuario. Para eso hacemos un mock de lo que pasamos por parámetro. Si te fijas, addUser recibe user data y user model. Entonces en mi prueba hago un mock de user model. Le digo que la función save o el método save de user model va a ser un mock de Jest, ¿vale? Y le paso datos. User data en este caso es un objeto con la propiedad name igual a foo. Y hago una operación await porque esto yo estoy indicando que es una operación asíncrona, a retardar una promesa. Y estos expects que están aquí son 3 diferentes. Valido que mi mock user model, mi método save, haya sido llamado una vez y que haya sido llamado con user data. El problema con esto, digo, está bien, pero el problema es que son varios expects innecesarios. Yo creo que únicamente con el último expect es más que suficiente. ¿Por qué es malo tener expects de más? Porque mis pruebas deben indicarme qué es lo importante. Para que cuando alguien lea este test sepa que lo importante es que se haya llamado el método save con los datos que yo le pasé. Es importante que haya sido llamado, es importante saber que haya sido llamado una vez, pero este expect por sí mismo ya me valida todo lo anterior. Ya me valida por sí mismo que haya sido llamado y que se haya sido llamado solo una vez. Es por eso que estos dos expects aquí son innecesarios. Y lo guardo y con este me basta. Este es solo un ejemplo, pero se puede aplicar en cualquier otro escenario en el que tengas diferentes expects que estén validando lo mismo, pero de diferentes maneras. En este caso tienes que preguntarte qué es lo importante. Mi prueba, ¿qué es lo que me importa demostrar o evidenciar en mi prueba? ¿Qué es lo que es esencial para esta prueba? Lo que es esencial en este caso es que el método save haya sido ejecutado con lo que yo le pasé de datos. Y esto sería entonces para usar únicamente expects o asserts. Vamos al siguiente. Ahora vamos a ver que tenemos que evitar lógica en las pruebas. Estamos viendo aquí a la izquierda, esta prueba está validando si una función retorna si una cadena es un palíndromo o no. Un palíndromo es únicamente una cadena que se lee igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y esta es una implementación para este ejemplo. Y en la prueba tenemos el describe y es palindrome que sería test. Y aquí podemos ver que tenemos un diccionario o un objeto de JavaScript que tiene las palabras y un booleano. Esto es implementar lógica, porque aquí estamos iterando sobre este objeto de JavaScript y estamos haciendo expects dinámicos, en el que voy a ejecutar la función isPalindrome con la cadena, cada una de estos keys, y voy a validar que sea igual al valor booleano, si es true o false. Por ejemplo, banana no es palíndromo, Ana sí es palíndromo porque izquierda y derecha se lee igual, y etcétera. El problema con esto es que estamos teniendo lógica en las pruebas, lo que nos impide tener una comprensión más directa y fácil de las pruebas. Tengo que hacer un esfuerzo mental por leer qué está haciendo, entenderle a la lógica. Y esta es una lógica relativamente simple, pero a primera vista no es tan intuitiva. Tengo que hacer ese esfuerzo y eso me obstruye en mi comprensión. Las pruebas, recordemos que tienen que ser fáciles de leer, tienen que ser directas, para que yo entienda qué es lo importante en la prueba. Entonces la manera en que podemos fixear esto es eliminar esta lógica y tenemos varias opciones. Aquí vemos que las pruebas están pasando y vamos a hacer un refactor. Yo podría básicamente quitar esta iteración, voy a dejar así, voy a eliminar, voy a copiar esta, lo copio y voy a pegar aquí mi expect. Voy a cambiar este it porque voy a hacer un scope que va a ser únicamente para una cadena. Voy a hacer un it por cada caso de uso. Entonces aquí este it va a ser para banana. Should return false for banana. Entonces aquí yo voy a poner la palabra
banana, y eso tiene que ser false. Voy a copiar este it. Realmente lo único que me sirve es saber si es true o false. No necesito validar más escenarios de true y false. Con 2 tests que tenga para cada uno está bien. Y aquí voy a poner el de Ana. Should return true for Ana. Aquí pongo Ana y aquí true. Y este diccionario o objeto de JavaScript ya no nos sirve. Lo quito. Y lo guardo. Y mis pruebas siguen pasando. Y mi test es muchísimo más fácil de leer. Yo ya tengo aquí directo mi caso de uso. Este es solo un ejemplo, va a haber otros tests en los que tengan más lógica. La recomendación entonces es evitar la lógica en todo lo posible. No usemos lógica de manera innecesaria. Ahora vamos a ver cómo usar apropiadamente el setup. En este caso el setup es de Jest, pero también en este mismo concepto existen diferentes frameworks para hacer test en JavaScript. En el ejemplo que estamos viendo a la izquierda estamos probando este objeto users, que contiene diferentes métodos y propiedades. Bueno, tiene solo list, que es un array vacío. List quiere decir que va a tener una lista de usuarios. Tenemos el método add, que agrega un nuevo usuario a ese array, y un reset, que limpia ese array. Entonces, tenemos este set de pruebas, solo 2 its, en el que valida que estamos agregando un nuevo usuario. Reseteamos primero la lista de usuarios, agregamos este usuario John y validamos que exista. Y lo mismo hacemos en la segunda prueba, pero agregando más de un usuario. Entonces nota que aquí estamos repitiendo users.reset. Esto es la necesidad de estar limpiando la lista de usuarios para validar que mis pruebas sean independientes del entorno. En este caso estoy usando un objeto users, pero bien podría ser también en una base de datos o algo por el estilo, hacer un mock de esa base de datos. La idea principal es que tenemos que tener nuestro estado de la prueba, estarla limpiando antes de que se ejecute cada prueba nueva. Dado caso contrario, no van a poderse ejecutar de manera independiente, de manera garantizada que funcionen. Entonces por eso estamos ejecutando users reset. La manera en la que deberíamos de refactorizar esto es usando un before each. Este es un hook, o sí, se le llama un hook en Jest, en el que podamos ejecutar esta instrucción antes de que se corra cada test. De hecho, este lo voy a poner aquí adentro de este describe, porque es donde pertenece. Y vamos a decirle que ejecute esta instrucción. Por lo tanto, aquí ya no es necesario tenerla. Entonces, si yo lo guardo y ejecuto, las pruebas siguen pasando. ¿Qué pasaría si yo comento esto? Probablemente mis pruebas no van a detectar que se está duplicando, pero aquí yo estoy repitiendo estas líneas. Si yo aquí le quito este add y lo guardo, sigue pasando. Sin embargo, si yo comento o quito esta prueba, mi prueba ya va a fallar, porque no estoy seteando este usuario de nombre John. Y esa es la razón por la que deberíamos tener mejor este before each. Probablemente debería de validar que no existen más, pero la idea central aquí es la necesidad de usar before each para, en este caso, resetear la lógica o el estado de las pruebas. Este es solo un ejemplo, hay diferentes casos también cuando usamos mocks. Es una buena idea tener un before each para que limpiemos el estado de nuestros mocks y que en cada prueba garanticemos que al inicio los mocks están limpios. Y bueno, esto sería para esta lección. Ahora vamos a ver cómo o qué quiere decir hacer factory functions con un ejemplo. En este test estoy probando mi clase products con ECMAScript 6. Estoy creando esta clase que básicamente tiene la funcionalidad de agregar y de obtener todos y de encontrar por nombre productos que yo vaya metiendo o que vaya guardando en mi lista o en mi array. Tengo estas dos pruebas, tengo estos dos its. Empieza product instance y aquí valido que debe agregar un nuevo producto y aquí valido que debe retornar un producto por nombre. Entonces en ambas pruebas tengo la necesidad de estar guardando un producto nuevo. Para eso defino este objeto, un fake product con estas propiedades. Para hacer products igual a new products igual a instancia y hago el add. Y por último valido que esté guardando correctamente con el método getAll. Obtengo toda la lista de productos y valido que tenga mi producto que acabo de agregar. Y lo mismo hago aquí. Hago la misma lógica, pero valido con find by name que si se esté encontrando este producto.
¿Cuál es el problema aquí? El problema es que yo tengo la necesidad de estar definiendo un objeto con ciertas propiedades en mis pruebas. Esto es para lo relativo a products. Entonces, ¿qué pasaría si yo agrego un nuevo método o quiero agregar un test validando un escenario alternativo? El escenario, por ejemplo, de que no encuentre nada. Bueno, en ese caso no tendría que agregar un nuevo producto. Pero digamos que agregó un nuevo it que valide otra cosa. No sé, digamos que agregó otro método, un update, por ejemplo. Pues bien, voy a tener que estar definiendo este objeto también en cada prueba. Y vamos a estar teniendo a la larga un montón de lógica. ¿Y qué pasa si después cambia mi producto? Mi objeto de producto y le cambio las propiedades. Pues tengo que actualizar en todas las pruebas. ¿Y qué pasa si agrego un archivo diferente de pruebas en el cual, por alguna razón, yo también necesito de estar definiendo objetos de productos? Digamos que se integra otra clase de ECMAScript 6 que tiene a su vez una propiedad como products. Y bueno, creo que la idea la vas cachando. ¿Cómo podemos resolver la necesidad de estar definiendo objetos de esta manera? Para eso son las factory functions. Una factory function no es más que una función que me construye un objeto. Entonces aquí yo voy a decir, por ejemplo, const make product igual a una row function. Y esta row function puede retornar un objeto con estas propiedades. Puedo colocarle en este caso valores por default. O lo puedo customizar y decir que ponga lo que le pase por parámetros. Name va a ser igual, por ejemplo, a test. En este caso me está dando error. Sería signo igual. Price igual a 1, por ejemplo, como cadena. Image URL, digamos que es igual a cadena vacía. Y en caso de que no le pase ningún objeto, que por default sea un objeto vacío. Ahorita mis pruebas no afectan nada más voy a pasar estos parámetros. Name, price, image URL y listo. Yo tengo mi factory function que me va a crear un producto. Entonces aquí, en vez de estar haciendo yo este fake product, en vez de estarlo definiendo en cada prueba, basta con que yo ejecute make product, o mejor aún, puede decir const fake product va a ser igual a make fake product. Ya borro esto. Y aquí, de este modo, ya puedo estar garantizando que funciona apropiadamente. Lo mismo puedo hacer para, en este caso, esta prueba. Puedo decir que fake product es igual fake make product. Lo encierro en paréntesis. Image URL por default siempre es cadena vacía, entonces lo quito. Price realmente no me importa, solo me importa el nombre. Y con esto aquí también puedo reemplazar. Aquí puedo poner fakeproduct.name. Lo guardo. Aquí está dando un error. Fake product before initialization. Ok, me equivoqué. Aquí es make product. Guarda. Y mis pruebas siguen pasando. Pero como puedes ver, las pruebas están más limpias. Lo importante de mi prueba no es qué propiedades tiene el objeto product. Lo importante es validar que sea como sea la estructura de product, del objeto product, validar que esté funcionando mi getAll y mi findByName. Entonces esto ya me da más luces de qué es esencial en mi prueba. Y esta función la puedo sacar a un archivo independiente. Le puedo llamar fixtures, por ejemplo, product fixtures, y lo puedo exportar y lo puedo reutilizar en cualquier otro test en el que tenga la necesidad de estar haciendo productos. Entonces con esto mis pruebas quedan más limpias aún. Esto lo puedo crear, lo guardo como te digo, aquí lo importo y aquí lo utilizo. Entonces esto sería un ejemplo de cómo usar factory functions. Siempre deberíamos de probar los happy y los bad paths. ¿Qué quiere decir? Probar tanto los escenarios de éxito como todos los escenarios de errores. En este caso tenemos una función que es basada en un controlador para una API hecha con Express y Node. Este controlador es para el caso en el que queremos guardar un nuevo usuario y recibimos el REQ de request, REST response y next. Esto es, como te digo, de Express. Y tenemos un try catch. En ese try catch extraemos del body el name y el address. Validamos que name y address tengan valor. Y si todo está bien, digamos que aquí podríamos meter la logic de save en base de datos, por ejemplo.
Y el último, retornar el success. Y en caso de que haya alguna excepción a alguno de estos pasos, aquí tengo mi catch. Bueno, este console log realmente no es necesario. Entonces aquí en mis pruebas tengo lo siguiente. Primero creo un mock de esta función de JSON, porque es lo que yo estoy aquí retornando. En este caso, como estoy probando esta función de manera independiente o separada de Express o de la llamada a una API, estoy probando esta función como tal. La única manera que yo tengo para saber si se está ejecutando bien o no es en base a si se ejecuta JSON, res.json o no. Es por eso que estoy creando este mock. Entonces aquí tengo mi objeto rec de request, que es lo que recibe addUsersController, como recordamos que tenemos rec y res de parámetros. Entonces yo aquí estoy construyendo rec igual a body, name, address, res igual a JSON. Es un objeto que tiene la propiedad JSON, que es igual a mi mock, porque es como yo, como te digo, como voy a estar comprobando. Aquí ejecuto mi controlador y hago mi expect que mock.json haya sido llamado con este contenido, un objeto con la propiedad message igual a success. Y está pasando bien, pero aquí no deberíamos terminar. Nosotros deberíamos agregar un test para dos posibles errores. Un posible error es cuando no tiene name y address, y otra vez cuando cae en el catch. Entonces, en el ejemplo para los nombres va a ser muy sencillo. Yo aquí le puedo pasar cadenas vacías. Este está bien. addUserController lo paso bien. Y lo que voy a hacer es validar que JSON se haya ejecutado con este mensaje. Entonces yo lo guardo. Lo pego. Guardo y vamos a ver qué dice la prueba. Ok, aquí guardo otra vez. Y listo. Mi prueba ya está pasando. Es una idea hacer ver falsos positivos. En este caso, aunque sí pase address, mientras no pase name, me está dando el mensaje de error porque aquí tengo un OR, ya sea name o address. Si alguno de los dos no tiene valor, me retorna este message. Entonces aquí ya tengo mi escenario, mi primer escenario de error para esta validación. Y ya estoy cubriendo más escenarios reales que puedan pasar. Para este next, tenemos que pensar bien porque tenemos que ver cómo provocar una excepción. En este caso no hay aquí una manera en la que yo pueda indicar. Tal vez sí. Por ejemplo, voy a hacer un type error. Voy a hacer esta prueba. Bueno, aquí es should validate name and address. Y aquí voy a poner should catch any exception. Lo que voy a hacer aquí es pasar rec como un objeto vacío para que no tenga body, y cuando intente destructurar las propiedades de name y address de body me dé un error, como tenemos aquí. Es decir, si no existe body no van a existir esas propiedades y va a dar un error, ya que no puedes acceder a propiedades de undefined o de null. Entonces should catch an exception. Lo que voy a hacer aquí es message, es más bien expect mock.json. En este caso mock.json no me interesa. Lo que me interesa más que nada es next. Const next igual a jest.fn, una función de jest para hacerlo mock. Y voy a validar esto. Voy a empezar con to have been called. Voy a guardar y vamos a ver si esto funciona. Ok, aquí hubo un error. Next is not a function porque no lo pasé aquí. Guardo y ya me está pasando mi prueba. Y con estos tres test o its ya tengo garantizado que está funcionando tanto happy path, que es el success, como los bad paths, que es validación de parámetros, y en el catch. Y con esto hemos cumplido nuestro objetivo. ¿Cómo probar comportamiento en vez de detalles de implementación? ¿Qué quiere decir esto? Para eso he hecho este ejemplo más elaborado en el que estoy teniendo una API REST con Node Express. Este es el archivo de prueba. Uso Supertest para hacer la prueba. Aquí me traigo todo lo que traiga mi app. Estoy ejecutando un ejemplo en el que tengo un modelo, un users models, que me retorna una lista de usuarios. Y este es mi test. Entonces aquí yo estoy haciendo un mock de get users. Estoy indicando que retorne este array de objetos de usuarios.
Y por medio de supertest estoy ejecutando mi endpoint users. Estoy validando que retorne un status 200 y que en el response, en el body, contenga mi lista de usuarios, tal cual como yo la configuré. Y esta prueba está pasando. Te voy a mostrar únicamente cómo está hecho esto para que tengas mejor visibilidad. Este archivo de server recibe app y solo levanta el servidor. El archivo importante aquí es app. Este es un ejemplo muy pequeño, entonces lo hice todo en este archivo. Aquí me traigo Express, defino este users model, que es simplemente un archivo de JavaScript que controla, que tiene esta función. Aquí hago una instancia de Express y aquí defino mi endpoint users y retorno res status 200 con lo que retorna get users. Como puedes ver, es muy sencillo. Y get users es simplemente retornar de esta manera hardcodeada este array de objetos. En un ejemplo más real sería una consulta de base de datos. Entonces, volviendo a la prueba, ya teniendo mejor comprendido qué hace, cómo funciona, ¿qué problema vemos aquí? Aquí estamos probando detalles de implementación como get users. Aquí estoy casando mi prueba con el hecho de que siempre tiene que estar usando get users. Y si en un futuro yo dejo de usar get users de este users model y cambio a otro tipo de fuente de datos, pues llámese a otro modelo, llámese a otra base de datos, llámese que en vez de que haga una consulta a base de datos, lea un archivo local o haga un fetch o consuma otro endpoint, otro servicio, etcétera. Cualquier tipo de cambio que pueda tener, esto va a hacer que cambie mi implementación de get users. Entonces yo tengo que venir a mi test y modificar mi test para que siga pasando. ¿Cómo podemos hacer para evitar que independientemente de nuestra fuente de datos, users model o lo que sea, mi test pueda seguir pasando? Pues tengo que quitar el mock. Tengo que quitar este mock. Entonces voy a quitar este mock de aquí, borro esto, ya no es necesario este before each. Y yo simplemente en mi prueba, me interesa el comportamiento. ¿Qué comportamiento? El hecho de que mi endpoint users, pase lo que pase, me retorne una lista esperada. Entonces en vez de fake users, borro esto de aquí. Voy a ir a users model y voy a copiar esto. Voy a copiar esto que está aquí hardcodeado y aquí lo voy a pegar. Lo pego y lo guardo. Y esto debería seguir pasando. Este es un ejemplo muy básico y tú puedes decir, ok, en este ejemplo pues está fácil porque users model retorna este array. Pero ¿cómo lo hago cuando es una base de datos con una conexión, todo eso? Bueno, en este caso tienes que hacer... Hay diferentes alternativas dependiendo si estás usando una base de datos SQL o Mongo, por ejemplo. Hay soluciones en las que tú puedes, en tu prueba, conectarte a una base de datos real, pero que esa base de datos sea únicamente para la prueba. Y por medio de Jest, controlar la conexión y seteo de datos. En este caso no lo voy a mostrar, pero quiero decirte que sí existe esa posibilidad para el caso de base de datos. Tú puedes sembrar datos, en este caso digamos que es una tabla users, que es una tabla SQL. Tú lo puedes llenar de datos, los datos que tú quieras, antes de la prueba, y cuando ejecutes este test, haces la validación de esos valores. Entonces ahí está menos acoplado al modelo getUsers y está más acoplado en este caso a la base de datos. Pero mi prueba es más flexible porque independientemente de la base de datos, yo puedo estar jugando con ese seteo. Una posible solución es tener una base de datos local o una base de datos con SQLite, que es una más enfocada a tener datos en memoria. Esos son solo ejemplos y esas son solo soluciones de tantos casos que tú puedes decir en los comentarios de, oye, ¿cómo lo hago para este escenario? Bueno, lo puedes poner y ahí vemos, te puedo recomendar. La esencia de esta lección que te quiero dar es que en mi endpoint users, lo que yo estoy probando aquí es el comportamiento de que me retornan un listado de usuarios sin hacer mocks, porque no estoy dependiendo de detalles de implementación. En este caso es para un API de Node, pero en caso de un frontend yo podría estar haciendo un fetch y hacer un mock de fetch. Entonces también hay soluciones más elaboradas para que mis pruebas sean más enfocadas a comportamiento y no a detalles de implementación.
Espero que este ejemplo haya quedado un poco más claro. Sé que es muy simple y como te digo puede ser más complejo dependiendo de los escenarios. Si tú tienes algún escenario que te gustaría tener ayuda, déjalo aquí en los comentarios y lo vemos. ¿Va? Un tip más es que crees un test por cada bug que encuentres. Cuando estás haciendo, bueno, más bien cuando estás trabajando en un proyecto de desarrollo, es muy probable que van a haber bugs. Bueno, no es muy probable, es un hecho que van a haber siempre bugs. El tip aquí es que antes de que toques el código para reparar el bug, hagas un test en el que puedas obtener la reproducción de ese bug. Muy bien, con esto vas a ver que sí existe el bug por medio de un test automatizado. Ahora sí, después de esto, vas a hacer la solución para que ese test pase. Una vez que ese test pase, vas a tener la garantía de que estás resolviendo bien el bug. Obviamente también es bueno que hagas tu prueba manual para validar que esté todo bien. Y otra ventaja de hacer esto es que si en un futuro, por medio de los cambios que tengan la evolución del código del proyecto, se reintroduce ese mismo bug, entonces tus pruebas te van a indicar que estás reintroduciendo ese bug. Entonces vas a saber que tienes que hacer un cambio para corregir de una manera proactiva y no reactiva. No esperarte que esté en producción o que lo reporte un cliente o que el equipo mismo lo reporte, sino que desde antes ya lo detectas. Ese es un tip muy poderoso. Claro que hay veces que la urgencia del bug es inmediata, digamos crítica. Si el usuario no puede usar la aplicación, pues tienes que repararlo lo más rápido posible. En esos casos está bien, haz el cambio, pero una vez que ya se quita la urgencia y de que ya está el fix bien, siempre agrega el test. Agrega el test después. Esos son los tips que te puedo dar en estos casos de bugs. También otro tip es que no te obsesiones con el code coverage. Code coverage es qué porcentaje de tu código de producción está siendo cubierto por las pruebas. Ten en cuenta que el simple hecho de tener 100% de code coverage no va a garantizar que la aplicación funcione como deba funcionar. Lo que va a garantizar eso es tener test enfocados a los criterios de aceptación o a lo que se está esperando que haga la aplicación. Eso es más valor, eso es más valioso que tener una obsesión por el code coverage cuando no necesariamente eso indica que va a funcionar todo bien. Y no garantiza que no va a haber bugs, porque siempre va a haber bugs por cosas que nosotros estamos haciendo y que no somos conscientes de todos los escenarios posibles. Entre más compleja la aplicación, más escenarios. Y a veces es imposible o casi imposible ser consciente de todas las posibles combinaciones. Entonces, un recomendable 75% de code coverage está bien, pero como te digo, más que code coverage, enfócate en que tus escenarios críticos estén bien cubiertos, tanto los happy paths como los bad paths, como vimos antes en esa lección o tip, de tener siempre tests con happy y bad paths. Otra recomendación es que apliques Test Driven Development TDD en lo posible. Este es el ciclo de TDD, Test Driven Development. Por si no estás familiarizado, es simplemente crear primero, empezar por un test que falle, luego haces que ese test pase con el código mínimo necesario y luego aplicas refactors como clean code o buenas prácticas o buenos principios. Esto es recomendado también porque tu software va a estar siendo diseñado conforme hagas las pruebas. Hay veces que el código es muy difícil de testear porque está acoplado, tiene muchas dependencias. Entonces, cuando haces las pruebas es muy difícil. En cambio, si empiezas por las pruebas y luego la implementación, es tremendamente fácil. Entre otras ventajas que tiene el TDD. Si estás más interesado en el TDD, mira los comentarios porque ahí tengo más referencias sobre ello que te pueden interesar, tanto en frontend como en backend. Y por último, unos tips más, cómo hacer código fácil de testear en JavaScript. Estas son las recomendaciones generales o las principales, hay más, pero estas son las que yo creo que son más importantes. Usa sintaxis moderna de JavaScript porque te va a facilitar el trabajo. La sintaxis moderna de JavaScript te ahorra muchas líneas de código de JavaScript tradicional, como por ejemplo, las de estructuración de objetos, cuando quieres crear un objeto, un clon, por ejemplo, en vez de usar incluso dependencias externas como Lodash, lo puedes hacer con sintaxis moderna de JavaScript, etcétera. Son ejemplos. Otro tip es que uses un linter tool como Slint, que te pueda prevenir de errores de sintaxis o cualquier otro tipo de error por medio de la lectura o análisis estático de código. Slint es una herramienta muy poderosa que te puede ahorrar la mayoría de los bugs. Entonces siempre usa linter
tools dentro de lo posible. O siempre, si puedes, siempre, hazlo siempre. Si no lo estás haciendo, hazlo. Evita usar variables globales. Esa es una de las peores prácticas que puedes hacer. Usar variables globales es malo porque se hace impredecible. Si estás mutando esa variable global en diferentes partes del código, a veces es virtualmente imposible rastrear desde dónde se están haciendo los cambios. Eso hace que sea muy tremendamente difícil de debuggar el código, por lo que tienes que pasar mucho de tu valioso tiempo debugueando cuando lo puedes usar usando para otras cosas. Entonces evita variables globales y evita mutar variables. Crea clones. En este caso, cuando hagas, por ejemplo, tienes un arreglo o un objeto y cambias propiedades o le agregas valores, trata de crear clones para que no haya side effects, no haya efectos secundarios que no sean fáciles de detectar a simple vista. También usa nombres con sentido, son como de las lecciones del libro de Clean Code. Nombres que al leerlos sepas qué significan o a qué se refieren. No uses variables como variable n o variable x porque no son explicativas. El principio dry, don't repeat yourself, evita duplicar código. Esto es bueno seguirlo porque si tú duplicas código y luego tienes que cambiar algo, tienes que estar viendo todas las partes donde lo duplicaste. En cambio, si lo haces en un solo lugar y lo reutilizas en diferentes sitios y tienes que hacer un cambio, pues ya solo lo haces en un solo lugar. En general es por eso que hay que aplicar dry. Considera los principios SOLID. Ese es todo un tema. Los principios SOLID es un tema muy amplio. Aquí no lo voy a abordar, pero si no sabes qué son, te voy a dejar también aquí en los comentarios para que puedas ver más al respecto. Haz código que sea configurable en vez de hardcodeado. En los ejemplos anteriores yo he usado código hardcodeado para los ejemplos, pero siempre hay que usar dentro de lo posible que sea parametrizable. Por ejemplo, si estás consumiendo un endpoint, tienes ahí tu base URL, por ejemplo, el endpoint, no sé, mi aplicación .com o .app, lo que sea, para tu endpoint, pues ese valor no debe ser hardcodeado porque si cambia, pues tienes que ir al código a cambiarlo. En cambio, si usas variables en entorno, es mucho más sencillo. Dentro de lo posible, usa variables en entorno para cualquier cosa de configuración, en vez de que esté ahí todo hardcodeado en el código. Hay unas siglas que se llaman FIRST y quieren decir estas palabras: fast, independent, repeatable, self-validating y timely. ¿Qué quiere decir todo esto? Fast, a grosso modo, es que mis pruebas, mis unit tests deben ser rápidas. Yo debo de tener un feedback rápido conforme las estoy escribiendo, porque imagina si tardan 20 segundos cada que estoy probando un unit test y que me diga el resultado, pues va a ser un flujo muy lento y me va a disuadir en seguir escribiendo y mejor me voy a desesperar, mejor me voy a seguir con la funcionalidad. Entonces por eso los tests deben ser rápidos. ¿Qué tan rápidos? Un feedback, digamos, de 1 segundo, 2-3 segundos. En general es muy bueno porque puedes seguir programando rápido y eso se refiere a que debe ser fast. Y como son unidades pequeñas de software que estás probando, en teoría deben ser rápidas. Independent quiere decir que mis unit test, cada prueba, digamos, tiene 5 unit test. Esos 5 unit test deben ser independientes unos de otros. Deben de ser capaces de poder ejecutarse por separado y no estar afectándose entre ellos, ¿vale? Repeatable quiere decir que mis unit test deben de ser capaces de ejecutarse independientemente del ambiente. No deben de depender de si en mi ambiente tengo una base de datos conectada o no. No deben de depender si tengo algún otro tipo de ese detalle del entorno. Deben de ejecutarse bien en mi máquina local, en la máquina local de mi compañero, en el pipeline que yo tenga o que pueda tener para hacer deploy. En cualquier lado deben de poderse ejecutar bien. Eso es repeatable. Self-validating quiere decir que mis pruebas deben tener la capacidad de indicarme si están pasando o no y me dan ese feedback. Eso es algo muy básico, pero es una característica esencial. Y por último, timely. Esto es más que nada el momento en el que escribes los tests. Esto nos dice que deberíamos de tener pruebas creadas antes del código de producción. Esto quiere decir que se debería de aplicar TDD o Test Driven Development